Buenas noches, hermanos, bendiciones. Les saludamos de la iglesia Ministerios de Benecer en Arvada, Colorado. Y vamos a tener en esta noche un discipulado. La Biblia nos enseña en el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos, que los primeros discípulos dice que perseveraban en 4 cosas. Perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la doctrina apostólica, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que vamos a meditar entonces y a perseverar en la doctrina apostólica en esta noche. Vamos a platicar un tema que nuestro apóstol Sergio ha estado enseñándonos y quisiéramos seguir esa misma secuencia de los temas que él ha tenido. Así es que acompáñenme a orar en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor. Te suplicamos la unción tuya, Señor, de enseñanza para que pueda fluir, Señor, tu palabra y que pueda, Señor, consolar, edificar muchos corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te lo rogamos en esta hora, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Pues bien, nuestro apóstol nos estaba enseñando, hermanos, al respecto de la Santa Cena. Y él decía que hay bendiciones, hay múltiples bendiciones, usted lo sabe, cuando uno toma la Santa Cena, como bien dice la Escritura, discerniendo el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hermano, hay situaciones negativas cuando alguien no discierne el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Así es que yo le quiero compartir en esta noche un tema que el Señor me puso en mi corazón, que le puse las debilidades del antiatrio. Y pues nuestro apóstol nos enseñaba que hay entonces antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el tabernáculo, hermano, habían 3 secciones, por así decirlo, 3 lugares a donde entraba el pueblo de Israel, empezando por el atrio. Acuérdese usted que hay un pasaje en la Biblia que dice, entraré con alabanzas a sus atrios. Entonces, es una manera de poder entrar a la presencia de Dios. Pero luego había otro lugar que era el lugar santo. Ahí se manifestaban, habían unas situaciones muy lindas dentro del lugar santo, como los panes de la proposición, muchas cosas. En el lugar santísimo también, que estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la vara que reverdeció de Aarón, el maná que cayó del cielo, las tablas de la ley. Pero así como hay bendiciones en estas 3 secciones del tabernáculo, también vemos que se manifiestan algunas situaciones negativas y por eso es que le llamamos anti, ¿verdad? Porque es algo contrario a una bendición. Entonces hay no bendiciones, ¿sí? Así como hay bendiciones, hay no bendiciones. Y por eso le pusimos en el antiatrio. Y en este tema se llama entonces las debilidades del antiatrio. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Usted me acompaña ahí a leerlo. Dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Interesante, hermano, porque siempre nosotros, como hijos de Dios, debemos de examinar nuestro corazón, nuestro caminar. Siempre, todos los días, a cada momento. El Señor nos da la oportunidad que nos examinemos. Porque esta Santa Cena, como es instituida, en el caso nuestro lo tomamos cada mes. O sea, no es necesario que se tome cada mes indispensablemente. Puede ser incluso cada semana, incluso podría ser cada día. No dice la Biblia cada cuánto. Nosotros lo tomamos cada mes, ¿verdad? Pero, sin embargo, dentro de esta Santa Cena, el Señor entonces nos permite la oportunidad de examinarnos, pero no lo vamos a hacer cada mes. Debemos examinarnos todos los días. Pero cuando vemos el texto dice que nos examinemos cada uno y entonces comamos del pan y bebamos de la copa. Sí, es muy importante eso porque las personas que no lo hacen de esa manera puede caer en un problema que no están discerniendo, no están
entonces evaluando la importancia que tiene el pan y el vino, que representa entonces la carne y la sangre del Señor. En el versículo 29 entonces dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Eso es lo tremendo, que por esa razón es que debemos de tomarlo con temor de Dios, con temor de Dios. Pero el estudio pues no es necesariamente la Santa Cena. Yo sí quisiera que ubiquemos el tema en este sentido, que es la Santa Cena, pero para poder llevar el estudio hacia las debilidades. Le voy a decir por qué. Entonces, vemos aquí, 1 Corintios 11:30, por esta razón hay muchos débiles, enfermos, y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, aquí hay entonces las no bendiciones. ¿Sí? Las no bendiciones. Si tomamos correctamente la cena del Señor, van a venir bendiciones. Bendiciones en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero en este caso, si alguien no toma dignamente la Santa Cena, dice entonces que hay débiles, hay muchos enfermos y otros duermen. Entonces, si hacemos si dividimos esto en las tres partes del tabernáculo, diríamos que el antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo quedaría así. La debilidad se manifiesta entonces en el antiatrio. La enfermedad se manifiesta en el antilugar santísimo. Insisto, no le digo lugar santo o lugar santísimo, porque estas son no bendiciones. No le quiero llamar maldiciones, pero no son bendiciones. ¿Por qué? Porque no se tomó dignamente la cena del Señor. Entonces, así como hay, si lo podemos ver, una enseñanza como de espejo, como nos ha enseñado nuestro apóstol, quiere decir entonces que en el atrio habría fortaleza. En el lugar santo habría sanidad y en el lugar santísimo habría un cristiano que está velando, es decir, que no se duerme espiritualmente. Ahora, estas tres cosas también tenemos que señalar que puede suceder en lo literal y puede suceder en lo espiritual. Alguien puede tener una debilidad en lo físico y alguien puede tener una debilidad en su alma. Y esto es lo tremendo, porque cuando no se discierne el cuerpo de Cristo en una Santa Cena, puede venir entonces debilidad de las dos cosas. Debilidad en el cuerpo y debilidad en el espíritu o en el alma. Igualmente para la siguiente fase, que es el lugar santo. En un antilugar santo hay entonces gente que se puede enfermar. Pero así como hay enfermedades del cuerpo, la Biblia menciona que también hay enfermedades del alma. Y luego el antilugar santísimo, pues si alguien no está velando, pues es alguien que está durmiendo y no necesariamente en lo literal. ¿Sí? Aunque le voy a decir que si alguien constantemente está durmiendo en lo literal, pues también es un problema, ¿no? Hay un problema en su alma ahí. Y entonces estamos hablando de alguien que si está dormido espiritualmente, es alguien que no está atento a la voz de Dios. Y puede ser que venga, y dice la Escritura lo dice, que el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Cuando alguien que no está velando, pues precisamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Que no sabe a la hora que viene el Señor. Pero entonces sigamos. Hay entonces en el antiatrio debilidades. Entonces vemos vemos aquí que hay diferentes debilidades. Esto, como insisto, fue una enseñanza que dio nuestro apóstol Sergio. Y él ya habló algunas de estas debilidades. Yo quiero abordar en esta noche, en este discipulado, dos características de estas debilidades. Pues usted lee ahí en el esquema: debilidad de rodillas, de ojos, de corazón, debilidad de fe, de religiosidad, de las manos, de las piernas, de conciencia, de amor, de ánimo, de lengua y para oír y de rodillas. Fíjese que no es lo mismo. En este caso vamos a hablar de la debilidad de manos y la debilidad de rodillas. Pero cuando vemos aquí también habla de piernas.
Y no es lo mismo, aunque está dentro de lo mismo, dentro del mismo, ¿cómo decirle?, sector de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, que tenemos las piernas y las piernas nos conducen a las rodillas y las rodillas nos conducen a los pies, ¿sí? Sin embargo, la Biblia los separa, porque cuando nos habla de rodillas nos habla de situaciones muy específicas relacionadas a las rodillas. Por ejemplo, nos habla de oración, ¿sí? Nos habla de postrarnos, nos habla de adoración. Pero cuando nos habla de las piernas, nos habla de fortaleza, ¿sí? Parece ser, y yo creo que así es, el hueso más largo que tenemos nosotros en el cuerpo es las piernas. Es decir, que ahí lleva la fortaleza del ser humano. Pero yo quisiera que platicáramos en esta noche la debilidad de manos y la debilidad de rodillas. Y fíjese que interesantemente cuando leemos textos al respecto, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, la debilidad de manos está relacionada con la debilidad de rodillas. Usted se va a dar cuenta en los textos. Ezequiel capítulo 7, versículo 17, versión de las Américas, dice, todas las manos se debilitarán y todas las rodillas serán como de agua. Imagínense eso. Cuando usted le acerca la lupa a este texto, está hablando del tiempo final, del día de la ira, cuando el Señor viene con venganza sobre la tierra. Es decir, que todos los hombres o la humanidad en este texto está hablando que a causa de la ira de Dios sobre la tierra, le vienen entonces debilidad de manos. O sea, esto está profetizado, le va a venir esa debilidad a la gente. Ahí dice hay textos en Apocalipsis que dice que las personas van a querer morirse y la muerte huirá de ellos. Imagínense qué temor tan grande. Dice que van a rugir los dientes del temor y el miedo por el rugir precisamente del mar, de las olas del mar. Van a rechinar los dientes, dice, del temor. Entonces, hermano, viene una situación de temor sobre toda la humanidad. Pero yo le quiero decir que, pues gracias a Dios, nosotros, la misma Biblia dice, ¿verdad? Cuando habla de estos juicios, dice, no toques al aceite y el vino, y está hablando de nosotros, de la iglesia de Cristo. Pero hay temor sobre la humanidad y viene más temor, lamentablemente, porque si usted se da cuenta de las noticias, pues solo es de revisar los noticieros, y usted se da cuenta, hermano, las guerras que está sucediendo y es algo que mantiene a la gente con temor, con estrés, con miedo, con ansiedad, porque vienen cosas sobre la tierra y de hecho ya hay unas situaciones, por ejemplo, recesiones económicas que se están ya proyectando, se están anticipando. Expertos en economía están diciendo que por esta situación del petróleo viene una crisis financiera. Entonces, quiere decir que viene temor. Y por esa razón, mucha gente, diríamos la humanidad, diríamos el hombre en el mundo, le vienen debilidades de mano. ¿Pero qué es la debilidad de manos? Las manos en la Biblia, hermano, nos enseña que son las obras que el hombre hace. Las obras que hacemos están muy relacionadas a las manos, ¿sí? Y las rodillas, como le dije hace un momento, está muy relacionado entonces al postrarse, está muy relacionado a la oración, está muy relacionado también con el orgullo. Porque dígame usted si no alguien que es orgulloso en su corazón y que tiene altivez de ojos, como dice la Biblia, pues no se arrodilla fácilmente. Tiene problema, entonces tiene debilidad de rodillas. Entonces viene una situación muy tremenda sobre la humanidad. Pero nosotros, hermano, si hay alguien que tiene una debilidad en este aspecto, vamos a orar al final y vamos a estudiar aquí hoy cómo hacer para poder fortalecer esas manos y para poder fortalecer esas rodillas. Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Pero mire la versión Dios habla hoy, me gusta mucho porque dice, así pues renovad las fuerzas de vuestras manos cansadas. Es decir, que una debilidad en hacer obras es porque hay cansancio, es porque la gente se siente cansada. Ahorita estoy hablando de hijos de Dios.
se sienten cansados de ya hacer obras en el Señor. Ya no quieren hacer obras en el Señor porque algo les pasó en el camino. Pero es necesario que sean renovadas esas fuerzas y de vuestras rodillas debilitadas. Isaías 35:6 dice, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Ahora, cuando nos vamos a este texto, hermano, está hablando de cuando el Señor vino a traer salvación a su pueblo. Quiere decir, hermano, que una buena noticia, acuérdese que lo que significa evangelio es buenas nuevas, ¿sí? Eso es lo que significa. Buenas nuevas, buenas noticias, no malas noticias, ¿sí? Por eso lo importante es que nosotros estemos pegados constantemente a la fuente de la palabra de Dios, porque esas son buenas noticias, son buenas nuevas para nuestra alma. Y cuando hay buenas nuevas, cuando hay buenas noticias de parte de Dios, entonces dice, el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Pero luego el Salmo 109:24 dice, mis rodillas están débiles por el ayuno y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Ahora, quisiera llevarlo con esto entonces a que meditemos una razón por la cual alguien puede tener débil sus rodillas. Y nos dice este versículo 24 de Salmos, ¿sí? Capítulo 109, que en este caso es porque está haciendo un ayuno. Es lógico que si alguien hace un ayuno en lo literal o deja de comer en lo literal, pues obviamente se va a debilitar su carne. Es lógico. Pero yo quisiera sacar un principio de aquí, quisiera sacar una enseñanza de este versículo. Y es, hermano, que tenemos que saber muy bien cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito, cuál es la voz de Dios, cuáles son las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Mire, nosotros no estamos en contra del ayuno, por supuesto que hay que ayunar si el Señor se lo pone, pero es importante que antes consultemos al Señor, porque si alguien hace un ayuno fuera de la voluntad de Dios, pues mire, le va a pasar lo natural, como dice este versículo, se va a debilitar. Lo que quiero señalar con este versículo es que debemos de hacerlo todo en el plan de Dios. Hay personas, hermano, que hacen un ayuno y seguido por la misericordia, por la voluntad, por la palabra, por la instrucción que Dios les da, y no sienten hambre. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Entonces, si es algo sobrenatural, no va a venir debilidad. Entonces, yo le quiero llamar su atención que, por favor, hermano, si usted va a hacer algo, no solamente el ayuno, cualquier otra situación que usted vaya a hacer, primero consúltele a Dios. Consúltele al Señor si está de acuerdo con eso, ¿sí? Con los planes que usted tiene. Antes ponga los planes que el Señor tiene para usted, para que le vaya bien. Porque, mire, yo veo en el caso del Señor Jesús, dice que va al monte de Getsemaní y ahí está orando y su oración dice que caen como sudor, como gotas de sangre. ¿Ya? Pero él está orando y diciendo, Señor, yo quisiera que pase esta copa de mí. En otras palabras, no quisiera participar de esta copa, era la copa de la ira. Pero luego dice él, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mire qué lindo, porque el haber cumplido como el plan del Padre, pues por eso mismo nosotros estamos gozándonos de esta salvación tan grande. Pero es porque Él, hermano, cedió su voluntad. Entonces yo le quiero llamar su atención a que cualquier cosa que usted haga, sea un ayuno, sea una diligencia o un cambio de trabajo, cualquiera que sea de los planes que usted tenga, póngaselos delante del Señor. Y va a ver usted que en vez de que venga debilidad, va a venir fortaleza de parte de Dios a sus rodillas. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. Amén. Ahora, Job capítulo 4, versículo 3 también nos dice, he aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Si usted se recuerda, hermano, y lee todo el contexto,
Job ahí está enfermo, está decaído, está depresivo. Hasta en algún momento dice, sea maldito el día que nací. Imagínense con qué depresión él estaba. Claro, no era para menos con todo el sufrimiento que él tenía. Pero le recuerdan en este capítulo, le recuerdan a Job, tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Quiere decir entonces, hermano, que hay momentos en que uno tiene la fortaleza de parte de Dios que puede fortalecer a otros. Yo te invito que si el Señor te ha dado esa fortaleza, puedas compartir esa fortaleza, puedas llegar con alguien que tiene debilidad en sus manos, en sus obras, que ya no hace, ya no camina como antes, que ya no hace las obras que hacía antes, que puedas fortalecerlo, que puedas orar por él, que puedas ministrar su corazón. Porque eso es lo que hacía Job. Dice que oraba por sus amigos, pero ahí le dice, mira, habías fortalecido las manos de los débiles. Al que tropezaba tus palabras, dice, al que tropezaba tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido. Ya ve cómo casi siempre cuando se habla de obras de las manos se hablan de las rodillas, porque pareciera que es un complemento. Voy a hacer algo en el Señor, voy a hacer una obra, necesito doblar rodillas, necesito orar, necesito postrarme un tiempo con el Señor. Entonces, pero ahora dice que te ha llegado a ti, te impacientas. Te toca a ti y te desalientas. Entonces, hermano, ¿cuántos estarán en esta situación en que en algún momento de su vida espiritual cristiana fueron aquellos hermanos que dieron la mano al que estaba débil, lo levantaron con una palabra de aliento, lo levantaron, hermano, con una oración, lo llevaron a la iglesia? Tal vez fuiste tú mismo que te llevaron a la iglesia. Y ahí fuiste fortalecido por la palabra, por la presencia de Dios. Pero ahora dice, ahora que te toca a ti, estás impaciente y te desalientas. Yo te quiero decir que no haya desaliento en tu corazón, que el Señor está contigo en todo momento. Él lo prometió. Y hermano, otra cosa interesante es que no es porque nosotros sintamos la presencia de Dios. Es deliciosa la presencia de Dios, ¿sí o no? Es magnífica la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios dice que es por la fe, no porque sintamos. Qué bueno si también sentimos la presencia, pero es por la fe, porque sabemos que Dios está ahí. Entonces recibe aliento en el nombre de Jesús. Amén. Luego, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Entonces, definitivamente que nos está hablando de debilidad de manos ahí. Nos está hablando de alguien que empezó a hacer obras en el Señor, pero dice aquí que fueron halladas incompletas. Yo no sé si usted en algún momento empezó algo en su vida y la dejó a medias. Hermano, le quiero decir que es probable que haya dejado una obra incompleta. Ahorita no me refiero necesariamente a algo espiritual, aunque también, obviamente, lo primero es lo espiritual. Si antes probablemente te metiste a cursos para tocar un instrumento, quizá, y dejaste ahí porque ya no te sentiste fortalecido, ya no te sentiste animado, y dejaste ese instrumento y probablemente lo tienes colgado en el cuarto o en la sala de tu casa, pues probablemente tengas una obra incompleta. Probablemente el Señor lo que quiere es que agarres ese instrumento, empieces a recibir nuevamente instrucción para que puedas entonces alabar al Señor y adorarlo. Ese sería una obra completa, por decir algo. Pero quizá antes enseñabas la palabra, quizá antes evangelizabas y ahora ya no lo haces. Entonces el Señor te dice hoy, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Insisto, entonces, una de las situaciones, porque no quisiera decir que es todo, pero una de las situaciones, una de las razones
por las cuales alguien puede tener debilidad de manos, puede ser que en algún momento tomó indignamente la cena del Señor. No, insisto, no quiero decir que todo se deba a eso, pero una de las razones puede ser que sea por esa razón. Entonces, hermano, haz obras completas, no las dejes a medias. Si estabas estudiando y solo te falta la tesis, por así decirlo, si es una carrera universitaria, termínala. Haz obras completas delante del Señor. Amén. Vamos a otro texto. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Es que también tenemos que meditar las razones por las cuales alguien puede tener esas obras incompletas. Arrepiéntete a las obras que hiciste al principio. Si no, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, hermano, qué tremendo, porque el candelabro estaba dentro, ese no estaba en el atrio, estaba dentro del lugar santo. Pero como precisamente nos habla aquí la palabra de candelabro, el candelabro daba una luz. Entonces, tenemos nosotros los hijos de Dios, hermano, luz adentro, porque adentro mora Cristo y nosotros, y el Espíritu Santo, tenemos una luz. Entonces, no caigamos, hermano, en el error de no hacer obras, las obras que hicimos desde el principio. Hermano, recordémonos qué era lo que hacíamos cuando nos convertimos al Señor. Yo no sé qué tú hacías cuando te convertiste. Como decía un hermano, hasta evangelizaba los postes de luz, ¿verdad? A todos le hablabas del Señor. O, no sé, de repente ibas a las vigilias, que todas las vigilias, y andabas viendo dónde más habían vigilias. O los ayunos, probablemente. O las oraciones. En todo momento buscabas los grupos que tenían actividad para poderte deleitar en el Señor. Pero ahora ya no lo estás haciendo. Y es necesario que te recuerdes. Muy importante, hermano, que ministres tu memoria. Recuérdate. Eso es lo que decía el salmista, ¿se recuerda? Sigue hablando de recuerdo. El salmista decía, recuérdate, alma mía, los beneficios de Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Porque, hermano, a veces el alma es mera, como decimos nosotros en Guatemala, es mera retrechera, ¿verdad? Que no quiere nada. Se levanta a veces y con tristezas, qué sé yo, con complejos, con cualquier situación en el alma. Y hermano, hay que ministrar su alma. Uno mismo, su espíritu humano, que está vivificado por el Espíritu Santo, puede vivificar su alma en el nombre de Jesús, por medio de la palabra. Entonces hay que recordarse de dónde, qué era lo que hacíamos, de dónde caímos. Esto, hermano, bien tremendo, porque puede ser que haya gente en las congregaciones, no necesariamente que se hayan ido al mundo para estar caídos. Puede ser gente en las congregaciones que, como no hace las obras que hacía al principio, no ha perseverado en eso, probablemente esté caído. Yendo a la congregación, yendo a las iglesias. ¿En qué me baso para decir eso? Pues en aquella parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerda? El hijo que estaba dentro de la casa, hermano, estaba sin fiesta, estaba caído. No tenía gozo. ¿Se recuerda de ese pasaje? Sin embargo, el que venía de fuera, el que se convirtió en el camino y dijo, volveré en sí, volveré a la casa de mi padre, volviendo así, regresó a la casa del padre, pues a ese le hicieron fiesta. Entonces, es importante, hermano, que nosotros tengamos fiesta en nuestro corazón para poder saber si estamos haciendo las obras que nos corresponde. Por eso recordémonos en el principio cómo fue nuestra vida cristiana. No debiera de cambiar. Como dijo alguien una vez, cuando vio a alguien que se acaba de convertir estaba llorando, ¿verdad? Y dijo, no, yo así lloraba antes, pero ahora ya soy maduro, dijo, ¿verdad? Tan maduro que probablemente se vaya a caer de tan maduro, ¿verdad? Pero no, hermano, nosotros tenemos necesidades siempre, y si en algún momento el Señor toca nuestro corazón, pues podemos llorar. O sea, eso no es denigrante de ninguna manera, es deleitoso llorar en la presencia del Señor. Pero bueno, el tema es
que tenemos que recordarnos de las obras que hacíamos al principio. No las dejes de hacer nunca hasta que el Señor venga, porque el estar, hermano, continuamente haciendo esas obras, fortalecemos nuestras manos, nuestras rodillas, fortalecemos nuestro corazón, nuestra mente, hermano, y estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Recuérdese usted que esto es una carrera, ¿sí? Esto es como la luz de la aurora, como dice la Escritura. Si cuando venga el Señor, hermano, se va a llevar a una novia madura, no se va a llevar a una niña, ¿sí? Se va a llevar a una novia madura, a una mujer que así como salió Eva del cuerpo, de la costilla, era una costilla de Adán, pues se la presentó el Señor. El Señor Dios no le presentó la costilla tal cual a Adán, sino imagínese quién se hubiera enamorado. Nadie se enamora de una costilla, ¿verdad? Sino que la formó primero. Y cuando ya fue una mujer, se la presentó. Entonces, una mujer madura. Entonces, tenemos que avanzar hacia la madurez para poder estar listos cuando venga el Señor. Santiago capítulo 2, versículo 20, dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Mire, más claro, ¿verdad usted? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Quiere decir entonces, hermano, que la fe te mueve a hacer obras para el Señor. Si alguien tiene una fe y no tiene obras, dice la misma Biblia que esa fe es estéril. No sirve, no funciona. Como dirían por ahí, solo alaraca, solo habla. Pero si no actúa, hermano, no hay una fe que pueda tener este resultado que tuvo Abraham. Fíjese que luego dice en el 2.22 de Santiago, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Quiere decir entonces, hermano, que cuando el Señor nos da una fe, igual como todos los dones que el Señor nos da como una semilla. Cuando nosotros nos da esa fe como un don, el Señor es una semilla. Y va creciendo. Tenemos que ir, hermano, actuando constantemente, caminando en pos de la perfección. Y esa fe, dice aquí, en el caso de Abraham, la fe fue perfeccionada. Quiere decir entonces que por medio de las obras, alguien puede perfeccionar su fe. Mientras no haga obras, hermano, la fe se va a quedar raquítica, débil. En algún momento de necesidad, porque le quiero decir que la necesidad viene, lamentablemente. El día malo viene, lamentablemente. No crea usted que todos los días son llenos de la gloria a Dios, y así es, pero llega el día malo. Llega el día malo, y cuando venga ese día, que es un día de prueba sobre su vida, hermano, si usted tiene una fe debilitada, es decir, que no está siendo perfeccionada por las obras, va a tener problema. Entonces yo le insisto, le exhorto, hermano, a que haga obras en el Señor para que esa fe vaya a ser perfeccionada. En el caso de Abraham, hermano, mire, qué pruebita, ¿verdad? Para poder perfeccionar su fe, que diera a su hijo en sacrificio vivo. Claro, es una figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, hermano, no cualquiera hace eso. Tiene que ser alguien que definitivamente tiene una estatura de fe. Ahora, no se preocupe. Lo que el Señor le vaya a pedir a usted va a ir acorde a la fe que usted tenga, la fe que el Señor le haya depositado. No le va a pedir algo mayor que lo que usted pueda dar. En el caso de Abraham, porque era el padre de la fe, le pidió a su hijo. Pero usted no sé qué le vaya a pedir. ¿Qué se imagina usted que le vaya a pedir? ¿Qué sé yo? El que está mucho en las redes, que se abstenga, que ayune, ¿verdad? El tiempo de las redes, por ejemplo, ¿verdad? Si no le cuesta mucho orar, pues tal vez le va a pedir que haga obras para que se postre y ore. No sé,
lo que el Señor le tenga para su vida. Pero entonces dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire qué lindo esto con que termina el texto. Y fue llamado amigo de Dios, hermano. Mire, eso es tremendo. Porque hay estaturas que debemos de llevar, desde ser un oyente, ¿sí? Alguien que simpatiza con el Evangelio, luego un creyente, que es alguien que cree en la palabra, eso obviamente la misma palabra lo dice, cree en el Señor. Luego es un discípulo, ¿sí? Pero por último va a ser un amigo de Dios. Y el amigo de Dios, el Señor le habla directo. ¿Hará algo Dios si no se lo dice antes a su amigo? Dice un texto. Entonces, hermano, tenemos que estar conscientes que, hermano, el Señor nos quiere tratar nuestro corazón y la fe, perfeccionándola, haciendo obras para Él. Santiago 2:24, ya voy a ir compresionando, dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. De la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Mire, esta mujer, hermano, qué tremendo, porque hasta le quedó el nombre, ¿verdad? El título, el oficio, ¿verdad? Porque hizo una obra para el Señor. Si a mí me hubieran preguntado, después de haber hecho esa obra, yo hubiera dicho, quítenle el título a esta mujer. Sin embargo, Dios se la dejó, la ramera Rahab, para que la identificaran bien. Y usted se recuerda ya en el libro de Josué capítulo 2, ¿verdad? Josué envió espías a Jericó, porque iban a entrar en batalla con Jericó. Y entonces dice que esta mujer escondió a los espías, a los israelitas. Cuando llegó el rey de Jericó, no los encontró. Pero el resultado de esto fue que la mujer le pidió, ¿sí? Le pidió que perdonaran la vida de su padre y de su familia. En recompensa, diríamos, haber hecho la obra de poder esconder a los espías. ¿Qué le quiero decir con esto? Es decir, con esto, que nosotros, hermano, tenemos recompensas en las obras que hacemos para Dios. Dios no se queda con nada, definitivamente. Dice la Biblia que ni un vaso de agua, ¿verdad? Se va a quedar eso sin paga. Cualquier cosa que hagamos en el Señor, téngalo por seguro que el Señor lo va a recompensar. Si no en esta dimensión, en otra dimensión. Porque nosotros, hermanos, no vamos a estar para siempre en esta dimensión. El Señor nos va a llevar a la dimensión donde Él está. Y ahí van a haber muchas recompensas de parte de Él. Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Es decir, es una fe estéril. Entonces, preguntémonos en nuestro corazón, ¿tenemos fe para con Dios? Y entonces luego la siguiente pregunta, ¿estamos haciendo obras para con Dios? ¿Estamos recordándonos las obras del principio? ¿Las seguimos haciendo? ¿Estamos perfeccionando nuestra fe? Son preguntas que debiéramos de hacernos. Luego, 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Quiere decir entonces, hermano, que allá en el mundo hablan de hacer obras. Todos, hay grupos religiosos que hablan de hacer obras. Incluso, ustedes saber, hermano, que hay un grupo religioso o un movimiento grande religioso que habla que la salvación incluso es por obras. O sea, que no se pueden salvar si no antes hacen situaciones que lo lleven hacia esa salvación. Es decir, por ejemplo, te tienen que dejar un vicio para alcanzar la salvación. Y nosotros sabemos y entendemos de la palabra, hermano, que la salvación es por gracia, por misericordia.
Cuando aceptamos al Señor con la llenura del Espíritu Santo, entonces vamos a dejar de hacer cualquier situación que no le agrada a Dios. Pero no es al revés. No es dejar de hacer las cosas para lograr la salvación. Ahora, cuando ya somos cristianos, cuando ya somos hijos de Dios, entonces, sí, hermano, tenemos que hacer esas obras. Abstenernos de situaciones, hermano, y no dejar que el pecado nos alcance. Esos son, como dicen por ahí, otros 20 pesos, ¿sí? Pero entonces, las obras que hagamos, hermano, tienen que estar fundamentadas en Cristo, en el Espíritu Santo, porque van a ser probadas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda obra que nosotros hagamos, hermano, insisto, tiene que estar acorde al plan y a la voluntad de Dios. Si nosotros actuamos por nuestra propia humanidad, por nuestro propio deseo, hay un texto en la Biblia, hermano, bien tremendo, que dice que las obras del hombre, dice, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Imagínense eso, lo dice en el libro de Isaías. Como trapos de inmundicia son las obras del hombre. Quiere decir que el Señor las desecha. Entonces, por más que usted o alguien quiera agradar a Dios haciendo obras, si no lo hace bajo el fundamento que es Cristo y el Espíritu Santo, la Trinidad y el Padre, si no lo hace bajo la dirección de Dios, hermano, esas obras no se les va a recibir el semilla. Entonces, el fuego va a probar si es con piedras preciosas, no hay problema con el fuego. Si es con oro o con plata, no hay problema. Lo que hace nada más es purificar. Pero si son obras que no están basadas en el Señor, cuando venga el fuego, y si es heno u hojarasca, ay, hermano, va a ser alimento del fuego nada más. No va a quedar nada. Y el fuego, usted sabe que en la Biblia, hermano, lo representa como la prueba que viene para el hombre. Entonces, cuando viene la prueba, si alguien se ha fundamentado en Cristo, hermano, lamentablemente esas obras van a perecer. Pero yo le exhorto a que cualquier cosa que haga, lo haga en el Señor, basado en el Señor, para que esas obras permanezcan. Éxodo capítulo 17, versículo 11 dice, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Cuando usted lee el contexto, habla de una guerra que hubo entre Israel y Amalek, ¿sí? Y dice entonces que Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. En el 17:12, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Se sentó en ella y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Entonces, insisto, hermano, en este caso, pues Moisés dice la Escritura que al levantar la mano, entonces prevalecía, o sea, ganaba la guerra. Pero llega el momento que se cansa. Entonces, yo no sé cuál es la situación que has pasado en tu vida, si ya te has cansado de tener, estoy hablando espiritualmente, de tener las manos en alto. Mire, aún físicamente, si usted hace la prueba de mantener las manos en alto, hermano, yo diría que si no es bajo la unción de Dios, rápido se va a cansar. No, es casi imposible mantener las manos en alto mucho tiempo, ¿sí? Pero si es bajo la unción de Dios, sí es posible. Pero en el caso de Moisés, hermano, tenemos que revisar que Moisés era un líder. Moisés era una cabeza. Entonces, los que somos cabeza, hermano, tenemos una gran responsabilidad de tener nuestras manos en alto para que prevalezca, hermano, la victoria que el Señor quiere dar, tanto sobre nuestras vidas como para la vida de quienes dependen de nosotros. Porque ya le digo, Moisés era el líder en este caso del pueblo de Israel. Pero llega un momento, hermano, que también el líder se cansa. Porque al final, hermano, somos humanos, ¿sí? Y él se cansaba. Pero lo interesante de esto, hermano, es que llegan estos personajes. Aarón, que era su hermano, ¿verdad? Y Hur. Y
primero lo sentaron sobre la piedra. Mire, entonces quiere decir que debe haber un reposo. Debe de haber, hermano, un momento en el que diga uno, bueno, sí, ya no aguanto. Me voy a sentar y reposar que la roca que es Cristo. Cuando reposamos, hermanos, sobre Cristo, sobre el Señor, viene descanso a nuestro corazón. Pero no solamente es eso, sino que debemos de buscar ayuda. Le quiero decir que, hermano, la obra de Dios no se hace solo. Necesitamos ayudas. Y en este caso, Aarón representa, hermano, la parte sacerdotal, la parte de intercesión. Entonces, cuando alguien está debilitado, lo primero que hay que hacer, hermano, es ministrar su corazón para que repose en el Señor. Y número 2, interceder por él. En este caso fue literal, porque Aarón le levantó la mano. No sé si la izquierda o la derecha. No lo dice ahí, ¿verdad? Pero Aarón entonces representa la intercesión de los justos, la intercesión sacerdotal. Busquemos que alguien, hermano, interceda por nosotros. Busquemos a alguien que sea delegado en nuestra congregación para que ore y que fortalezca nuestras manos, para que levante nuestras manos. Pero el otro personaje que aparece es Ur. Y cuando usted se va a investigar el significado de Ur, significa blanco, blancura. Nos está hablando de santidad. Entonces, para poder ser fortalecido en las manos y volver a levantarlas, hermano, debe haber intercesión por un lado, pero también debe haber consagración, ¿sí? Porque si alguien, hermano, está siendo manchado en su corazón y no se aparta, no se consagra, difícilmente va a poder levantar manos santas adelante del Señor. Si vamos a levantar las manos delante del Señor, tiene que estar, como en este caso, Ur, que lo que significa es blancura. Debe haber consagración, debe haber limpieza. Y si alguien sabe que en su corazón hay alguna mancha, pues definitivamente que tiene que venir delante del Señor, que sea rociado con la sangre, que sea limpio, que sea ministrado su corazón, y ahí me va a contar cómo va a poder levantar las manos, no solamente físicamente hablando, sino espiritualmente va a poder hacer esas obras y va a prevalecer la victoria de parte de Dios. Amén. Ezequiel capítulo 47, versículo 4, con esto voy terminando. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. Ahí está hablando el contexto que el Señor le habló a Ezequiel que midiera el templo. Dice entonces que lo hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer para fortalecer nuestras rodillas, primero, según leo en este texto, es entrar al tabernáculo, entrar al templo. Como le dijeron a alguien, ¿verdad? Ahí vas a la iglesia, pero ahí entras. Pues no se trata de pasar por la iglesia, sino también y no solamente entrar, participar, involucrarse en el servicio, en la adoración. Entonces, me está hablando aquí de una intimidad con Dios. Cuando alguien tiene debilidad en las rodillas, hermano, lo que tiene que hacer es acercarse. Si probablemente ya no se está congregando tanto como antes. Esa es una de las obras incompletas, se recuerda que lo estábamos viendo. Pues, entonces hay que volver a congregarse. No dejando de congregarse, dice la Escritura. Pero hay que llegar al templo, porque esto pasó en el templo. Ezequiel 47:4, esto pasó en el tabernáculo, en el templo de Dios. Y luego dice que lo hizo pasar por las aguas. Yo me imagino, hermano, entonces que esas aguas iban subiendo. Iban subiendo de los pies a los tobillos y luego a las espinillas, qué sé yo, luego subió hacia las rodillas y luego subió más a la cintura, a los lomos. Y dice la Escritura, se lee el contexto, que después, hermano, hasta flotaba. Entonces, hermano, yo le quiero exhortar en esta noche que para fortalecer esas rodillas, para fortalecer esas manos, debe de meterse en ese fluir.
en las aguas de Dios, en el fluir de Dios, no en las aguas de Mara, que significa amargura, no en las aguas del mundo, esas aguas que aparece también en el libro de Apocalipsis como un juicio, en ninguna otra agua más que en las aguas de parte de Dios. Y esas se encuentran en el templo, en el tabernáculo de Dios. Cuando ya, hermano, el agua nos llega a las rodillas, le digo que dése por seguro que esas rodillas van a ser fortalecidas en el nombre de Jesús. Así es que yo quisiera dejarlo ahí, hermanos, por cuestiones del tiempo, y quisiera que nos acompañe el próximo jueves en otro discipulado. Vamos a seguir escudriñando y a perseverar en la doctrina apostólica con otro tema que nuestro apóstol Sergio también nos ha compartido. Y yo le quiero bendecir en el nombre de Jesús, a invitarlo también a que nos acompañe los domingos a las 10:30 de la mañana en Ministerios de Benecer, Arvada, Colorado. Así es que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús, que el Señor lo guarde, que el Señor lo prospere según sea la palabra en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.